Bendiciones, hermanos. Le damos las gracias al Señor por la oportunidad que nos brinda en esta ocasión para poder hablar de la experiencia personal y la evangelización. Esta lección 19, la cual se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 4, del versículo 1 al 42, y en la que presenta un aspecto importante, una historia muy conocida por cada uno de nosotros y que hoy vamos a estar resaltando, en la cual estaremos viendo la dinámica entre Jesús y la mujer samaritana. El pensamiento central señala lo siguiente, dice: antes de poder persuadir a otros, nosotros mismos tenemos que estar convencidos y llenos de entusiasmo. Y en el pensamiento central tenemos que tomar en consideración que cuando se habla de persuadir, estamos hablando de llevar al individuo al convencimiento a través de la palabra. Pero es importante que nosotros estemos claros en nuestra convicción de fe y que esa convicción de fe la podamos articular de una manera que aquel que necesita la palabra de salvación pueda entenderla, pueda a la misma vez internalizarla para que pueda ser obra en su vida. Por lo tanto, aquí también se hace mención al entusiasmo, y entiéndase entusiasmo el deseo de poder compartir la experiencia de gracia que se ha recibido a través de la proclamación del Evangelio. Por lo tanto, nosotros como iglesia somos responsables de llevar la palabra, pero que la misma esté integrada en nosotros, porque si está integrada en nosotros, va a ser poderosa para persuadir, porque ésta tiene el ingrediente del testimonio en la cual la obra de Dios se ha hecho real en nuestra vida. Ahora bien, el texto áureo señala lo siguiente, que se encuentra en Juan 4:42, y dice: y decía a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y este versículo lo estaremos trabajando más adelante porque es uno de los que está dentro de la lectura. Uno de los objetivos que vamos a tomar en consideración en este análisis es que tenemos que reconocer el valor de un encuentro con Jesucristo. ¿Por qué? Porque un encuentro con Jesucristo ha implicado una transformación de nuestro ser, una transformación de nuestra personalidad, la cual entonces demanda un compartir de la experiencia. También estaremos hablando de sentir el gozo y el entusiasmo que da el Espíritu Santo al corazón convertido. Y cuando hablamos de gozo, estamos hablando de ese deseo esperanzador, de que esa misma palabra que transformó nuestra vida también ha de hacerlo en aquellos que la escuchen. Y cuando se hable con entusiasmo, hablarla con el denuedo, entiéndase, con la valentía, hablarla con el anhelo, resaltando la obra de Cristo en nuestra vida dispensada en la persona del Espíritu Santo. Y como tercer objetivo, estaremos hablando de cómo compartir el Evangelio tan pronto como lo recibamos. Y es interesante que tengamos presentes estos objetivos porque los mismos nos ayudan a entender cuál debe ser
nuestra posición en el trabajo de la evangelización. Y escuche bien, nada sustituye el evangelismo personal. Por lo tanto, cuando reconocemos el valor del encuentro con Cristo, cuando llevamos esta experiencia de transformación en nuestra vida, la llevamos con un anhelo de esperanza y con un entusiasmo a vida de otros, estamos entonces dejándole saber la veracidad de la obra redentora de Cristo que está disponible para todo aquel que cree. Bien, vamos entonces a entrar a la lectura, pero antes de entrar a la lectura, le señalamos que hay unos versículos de selección que se inician desde el versículo 13 hasta el 15, luego pasa del 28 al 39 y del 40 al 42. Nuestra recomendación es que usted lea todo el relato, desde el versículo 1 hasta el versículo 42, para que usted pueda entender toda la dinámica, cómo se suscita todo el evento y qué es lo que Jesús quiere dar a demostrarnos a través de esta gran experiencia y cómo el evangelista Juan lo plantea. Comenzamos haciendo lectura, diciendo lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. El versículo 28 hasta el 30 señala, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Versículos 39 hasta el 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en el poder por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos, muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y ahí concluye la lectura, pero es importante señalar que hay dos aspectos importantes en esta lectura, teniendo en consideración que en adición a los versículos leídos, hemos hecho una lectura total desde el versículo 1 y 42. Y es que vamos a hablar de la experiencia de la samaritana en un encuentro con Jesús. Y eso usted lo va a ver desde el mismo versículo 1 hasta el versículo 30. Vamos a ver el significado de los problemas sociales a través de estos versículos, el impacto de estos problemas morales, las crisis de sus problemas religiosos y la satisfacción de sus necesidades espirituales. Todo eso se encuentra concentrado desde los versículos 4 al 30 de el Evangelio de Juan. Ahora bien, otro segundo aspecto lo vamos a ver en la experiencia de los samaritanos al acercarse a escuchar a Jesús. Y usted va a notar entre los versículos 35 al 42, cuando estaban listos como los campos blancos para la siega y cómo fueron receptivos al mensaje de la mujer y cómo se convencieron y creyeron por su propia cuenta.
Y es por eso que el ejemplo de la evangelización de la mujer samaritana constituye ser una clara evidencia del valor de la experiencia personal del evangelizador para impactar los que quiere alcanzar con su mensaje. Es por eso que cuando Jesús viajaba de Judea a Galilea, decidió pasar por la ciudad de Sicar en Samaria. Como realmente el humano, él sintió sed, por lo que vino al pozo de Jacob y habló. Y allí se entabla un diálogo con una mujer de la ciudad. Es por eso que en el transcurso de la conversación salen a relucir cosas que resultaron interesantes para esta mujer. Es por eso que la táctica de Jesús para despertar el interés del oyente es de por sí muy interesante y muy digna de ser analizada y ser imitada por todos nosotros los creyentes que deseamos compartir la fe con otras personas. Podemos notar que Jesús inició por pedirle agua, a lo que ella respondió con el prejuicio que había heredado de sus coterráneos acerca de los judíos y samaritanos que no se trataban entre sí. Ahora, Jesús le habló de agua física, un elemento conocido por ella, pero luego se refirió a agua viva. Cuando se refirió a este término, la dinámica comienza a tomar otro giro. Además, les reveló cosas personales que le dejaron perpleja, circunstancias que aprovechó entonces Jesús para revelarle su identidad como Mesías prometido. Es por eso que el impacto que causó en la vida de esta mujer, de la revelación de él mismo como el Cristo, hizo de esta mujer una mensajera eficaz para conquistar la atención de los de su pueblo. Y estos vinieron a Jesús, lo detuvieron 2 días entre ellos y se convirtieron no solo por el testimonio de la mujer, sino que por decisión propia. Y es interesante porque también podemos ver que le fue necesario a Jesús pasar por Samaria. Y esto da indicador, en otras palabras, que era necesario. Y cuando dice eso, podemos decir que él no se había olvidado de las tribus del norte. Por lo tanto, ellas eran parte de la promesa. Ahora bien, el encuentro de Jesús con la samaritana, podemos ver que Jesús y sus discípulos llegan a Sicar, que era una antigua ciudad de Siquén, de Samaria, y llegan al mediodía. Y mientras entraban a la ciudad en busca de alimento, Jesús estaba entonces cansado, con sed, se acercó al pozo de Jacob y le pidió agua a una mujer que aprovechaba la soledad para proveerse del preciado líquido. El encuentro no fue de carácter amistoso al principio, debido a la actitud prejuiciosa de esta mujer hacia el grupo de judíos que siempre podían encontrarse, pues existía lo que se llamaba una especie de odio histórico entre judíos y samaritanos. Encuérdense que los judíos casi no pasaban por Samaria. El viaje de Judea a Galilea era más corto por Samaria, pero se había hecho costumbre evadir esa región, viajar por el norte, por el camino del lado oriental del Jordán, por no conectarse con los samaritanos. Sin embargo, se hace énfasis en el versículo 4 que le era necesario pasar por Samaria. Y esto solo indica que puede haber tomado en cuenta la misión de evangelizar esa zona tan menospreciada por todos los judíos. Sicar quedaba como algunas
7 millas al sur de la ciudad de Samaria, entre el monte Ebal y Jericín. Era una de las ciudades más antiguas de la Palestina, conocida por el nombre de Siquén. En la actualidad, los árabes le llaman a este lugar Nablus, y allí descansaban los huesos de José cuando los israelitas lo trajeron del cautiverio egipcio. Ahora, los pobladores de Samaria no eran judíos genuinos. Cuando decimos esto es porque en el versículo 9 insinúa una larga historia acerca de las malas relaciones que habían prevalecido entre judíos y samaritanos a lo largo de los siglos. Entiéndase que Samaria estaba poblada por unos pocos judíos de las tribus del norte y una mezcla de extranjeros. Cuando las 10 tribus fueron llevadas cautivas 700 años antes de Cristo, trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Entonces usted puede notar que al principio adoraban solo a los dioses orientales, pero cuando los leones del bosque se multiplicaron y la gente los veía como una especie de castigo de Dios, y pidieron un sacerdote judío del exilio. Es por eso que este vino a Samaria y los instruyó en el Pentateuco, pero en sus prácticas religiosas había siempre una mezcla de idolatría, paganismo y de judaísmo. Es lo que todo esta mercocha o sancocho religioso se conoce más bien como una especie de sincretismo. Es por eso que los samaritanos estuvieron en contra de la restauración de Jerusalén. Y 600 años antes de Cristo, las dos tribus del sur fueron llevadas cautivas a Babilonia. Pero después de los 70 años del cautiverio, los judíos volvieron y empezaron a reconstruir los muros de Jerusalén bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías. Entonces los samaritanos ofrecieron ayudarlos, pero era solo una trampa por la cual los judíos los rechazaron, iniciándose así una interminable lucha y mala relación entre las dos comunidades. Por eso es que cuando usted y yo analizamos la lectura de Nehemías, nos damos cuenta de este encontronazo. Es por eso que el templo del monte Gerizim, finalmente, los samaritanos también consiguieron permiso del rey persa para construir un templo en el monte Gerizim, y decían que ese era el lugar establecido por Moisés para adorar a Dios. Entonces, esto sirvió para abandonar más las diferencias étnico-religiosas de los dos pueblos. Entonces podemos decir que los samaritanos aceptaban el Pentateuco, pero rechazaban los escritos de los profetas y todas las tradiciones judías. Ahora bien, la mala reputación de los samaritanos, según versiones judías, Samaria y Galilea eran lugares en los cuales se refugiaban los criminales que huían de Judá. Y esta diferencia que había iniciado desde los días en que los reinos se habían dividido en tiempos de Roboán, fueron entonces agudizándose cada vez más hasta el punto que los de Judea tenían un concepto muy pobre de sus vecinos del norte. Entonces, podemos ver que el tema del agua captó la atención de esta mujer. Cuando Jesús le dijo que él podía darle agua viva, entonces ella se mostró interesada. Entonces el Señor prosigue advirtiéndole que cualquiera que bebiere de esa agua volvería a tener sed. Se estaba refiriendo al agua del pozo. Entonces, pero él dice, pero el que beba del agua que yo le diere, no iba a tener sed jamás. Entonces, sino que el agua que él estaba ofreciendo se estaba refiriendo a una de carácter espiritual. Entonces,
podemos ver que lo significativo para nosotros en este análisis es la técnica de la evangelización que utilizó Jesús, valiéndose del elemento conocido como el agua, para encaminar a su oyente a un tema totalmente nuevo y de carácter espiritual que tenía que ver con la vida eterna. Entonces, cada persona tiene intereses diferentes. Nosotros podemos notar la diferencia que hay entre la conversación sencilla e ilustrada y el diálogo teológico profundo de Jesús con el maestro Nicodemo, que se encuentra en el capítulo 3 del evangelista Juan. Ahora, aprendemos también a conectar nuestro mensaje con algo que la persona con quien conversamos ya que conoce y entiende. Esto no quiere decir que les demos una conferencia o explicaciones científicas acerca de las cosas que usemos como ilustración. Por ejemplo, que el tiempo, la guerra, la violencia, la política, las enfermedades, lo único que necesitamos es un medio de enlace, un punto de partida. Es por eso que aquí la sed del corazón constituye ser persistente. Entonces, Jesús reconoció que en lo profundo de su alma, esta mujer tenía sed espiritual. Toda su vida había sido un árido desierto. Su vida hogareña era un total fracaso. Sus relaciones sociales eran muy limitadas. Su vida devocional carecía de sentido. Entonces, y sus conocimientos de las escrituras estaban bastante confusos. Es por eso que en el versículo 15 demuestra que ella no entendió la lección espiritual que Jesús le estaba presentando. Quería el agua viva para ya no tener que volver a venir al pozo a buscar agua todos los días para sacarla. Entonces, lo que le sucedió fue que materializó lo que era espiritual. Entonces, el tema de su vida personal, a partir de ese momento, Jesús lo que hace es que da un viraje de 90 grados al tocar un tema de carácter más personal. Entonces, vemos que toda la dinámica vuelve a cambiar. A pesar del torbellino moral y las crisis emocionales por los que esta pobre mujer había pasado, todavía podía captar el relámpago de la revelación de Dios. Y en lo más recóndito de su corazón empezó a brillar una diminuta luz que iluminó su conciencia, lo suficiente como para reconocer que frente a ella estaba el profeta, el que habla por Dios. Es por eso que las pequeñas cosas que Dios revela son para nosotros grandes profecías. Constituyen ser grandes profecías porque constituyen ser secretos que nadie más sabe, porque tienen que ver con nuestra vida personal. Entonces tenemos que tener presente este gran detalle a fin de que el mensaje de salvación sea presentado de manera más personal posible. Esto causa un impacto en la vida del oyente. En nuestro trabajo evangelístico no debemos olvidar la condición moral del oyente y no debemos pasar por alto, entrar en lo que se llamaría en ese campo de empatía para poder comprender la necesidad de aquellos que escuchan la palabra. Y es por eso que eh, en ese momento Jesús comienza a identificarse con esta mujer para poder llegar a la médula de su situación. Entonces podemos ver que la forma de la adoración, el conocimiento histórico religioso de esta mujer no estaba muy mal orientado, porque usted lo puede ver entre los versículos 20 y 26. Y como lo señalamos anteriormente, los líderes samaritanos desde los tiempos de Jeroboam
unos 8 siglos antes de Cristo, habían hundido al pueblo en una terrible oscuridad espiritual, en la idolatría, en el paganismo, en la hechicería, en la sensualidad y todos los demás males del paganismo. Para disfrazar su pecado, habían erigido un templo en el monte Gerizim, y de ahí que la mujer tuviera a mano lo que se llama esa información y la sacara a la luz. Es por eso que nuestros padres adoraron en este monte, expresó ella. El problema de la samaritana era decidir cuál sería el verdadero lugar de adoración. ¿Sería el monte o sería Jerusalén? Pero, ¿qué importancia tiene el lugar y la forma que se adora? Entonces, usted va a notar que la esencia de la adoración, Jesús no andaba predicando religión ni defendiendo tradiciones. Lo importante de la vida cristiana no es el lugar, el ritual ni la forma externa. Lo básico es la esencia de la fe, la obra interna del Espíritu Santo en el corazón. Esto no significa que el cristiano no tenga que someterse a las normas, doctrinas, principios de su iglesia, pero todo esto es relevante solo cuando ya se ha realizado en el creyente la obra regeneradora, el nuevo nacimiento, la santificación en un proceso continuo, el entendimiento de una vida de santidad y la manifestación plena del Espíritu Santo en la vida del individuo. Es por eso que Jesús sobrepasaba las barreras sociales y trascendía las tradiciones religiosas. Por eso dijo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? Jesús le señaló, la hora viene. Hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Se estaba refiriendo Jesús aquí al espíritu humano con el cual tiene comunión con el Espíritu Santo. La gente adoraba por medio de ritos, ceremonias, repeticiones mecánicas, pero su espíritu estaba lejos de participar de la adoración. Los verdaderos adoradores dejan que el Espíritu de Dios se manifieste en su espíritu para glorificar al que los ha redimido. Adorar en verdad significa hacer el uso del entendimiento y la razón cuando adoramos a Dios. Es por eso que la manifestación de Cristo al corazón al momento cubre de este encuentro se dio cuando la mujer reconoció que solo el Mesías, llamado el Cristo, podría declarar todas estas cosas. Entonces, ¿cuál sería la sorpresa al escuchar la poderosa palabra del Señor cuando dice, yo soy el que habla contigo? Entonces la mujer samaritana oyó estas palabras de Jesús y su vida quedó transformada. Y esto es interesante porque en ella ya se había iniciado una actitud de docilidad para recibir la verdad. Entonces podemos entender que ahí es donde ocurre esa obra de transformación. Entonces, al regreso de la ciudad con la comida, los discípulos se maravillaron que hablaba con una mujer. Ellos se asombraron, pero no entendieron o no intentaron, mejor dicho, hacerle ninguna pregunta al respecto. El maestro no estaba limitado por presiones religiosas ni barreras humanas. El corazón sediento de una despreciada mujer acababa de recibir agua viva, lo cual era más importante que la comida, la religión y la tradición humana. Y es interesante ver cómo usó Jesús el corazón recién impactado de una mujer para que el mensaje del Evangelio entrara a todo un pueblo. En otros lugares fue necesario realizar milagros físicos y aquí todo lo que fue
necesario fue un milagro de revelación al corazón, o más bien al entendimiento, a un corazón que estaba sediento. La experiencia de encontrarse con el Mesías llamado el Cristo. Entonces, que la mujer se sintió conmovida, su corazón en ese momento fue impactado por el mensaje de Jesús, comprueba los siguientes detalles. Dejó su cántaro, fue a la ciudad. Quiere decir que ese impacto generó en ella un sentido de urgencia para compartir lo que había recibido. Esto indica que estaba segura de tener algo importante que compartir con la gente de su pueblo. Su mensaje era convincente. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Este fue el mensaje que transmitió esta mujer, la cual entonces generó interés en aquellos que escucharon. Ahora, es probable que Jesús haya escuchado a sus discípulos comentar que aún faltaban 4 meses para la siega. Para esa época los campos lucen ya blancos cuando la luz del sol se refleja en las espigas secas de color cromo dorado. Entonces Jesús utilizó esta figura para hacer ver a sus seguidores que él, en el aspecto espiritual, los samaritanos ya estaban listos para ser cosechados. Y esto es interesante. Y sus ardientes corazones palpitaban con la esperanza de que sus días aparecieran por sus ciudades. El Mesías prometido. Ahora entendemos por qué se dice en Juan, versículo 4 del capítulo 4, que le era necesario pasar por Samaria. El tiempo de la cosecha había llegado y él no se había olvidado de las tribus del norte. El Señor conoce el tiempo de la cosecha y lo hace sentir en el corazón de los creyentes. Ahora, ¿no parece que es tiempo nuestro es más propicio para la gran cosecha de almas en el tiempo que vivimos? ¿No será esta la cosecha de los últimos días y el Señor nos está empezando a usar como sus segadores? ¿Sabe? Los samaritanos estaban listos para ser cosechados. Es decir, sus corazones estaban preparados. Pero ¿quiénes los habían preparado? Indudablemente, el agente preparador de corazones es siempre el Espíritu Santo. Pero él había hecho uso de los escritos de Moisés, que eran los únicos afectados entre los samaritanos con las escrituras inspiradas, en la cual también habían desempeñado un gran papel los profetas que anunciaron la venida del Mesías. Entonces es maravilloso observar cómo usó Jesús la vida recién impactada con el Evangelio para atraer a los samaritanos al conocimiento de Dios. Él pudo haber iniciado la campaña con milagros de sanidad, incluso con señales conmovedoras, y sin embargo determinó utilizar el testimonio fresco, latente de una mujer cuya reputación no había sido la mejor, pero que acababa de encontrarse cara a cara con Cristo el Salvador. Y es por eso que la samaritana todavía no contaba con explicaciones bíblicas ni frases evangelísticas para convencer a los de su ciudad. Todo lo que podía decir era lo que había sucedido en su vida. Para los efectos eso era suficiente. Ya vendría lo que iba a darles a todas las explicaciones y contestar todas sus preguntas. Y esto debe a nosotros inspirarnos y darnos valor para hacer uso de nuestro testimonio personal cuando tratamos de ganar a otros para Cristo.
¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo, realizada en los de aquella legendaria ciudad samaritana, incluyó lo que se llama una transformación de las viejas tradiciones que los habían mantenido en pugna con sus vecinos del sur, los judíos. Ahora, toda esta barrera social desapareció y sin importarles que fuera un judío quien era proclamado por aquella mujer como el posible Mesías y sin tomar en cuenta la dudosa reputación que la mensajera había tenido hasta ese momento, ellos respondieron con entusiasmo y de manera espontánea. Entonces vinieron los samaritanos y a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí, dice que 2 días. Y no se dice cuál haya sido la reacción inmediata de los discípulos. Es probable que no sufrieran, o mejor dicho, que no se sintieran muy bien, porque la presión prejuiciosa siempre juega un papel determinante en aquellos que todavía no hemos sido sanados completamente. Pero la obra de Dios también tuvo que ver con ellos al presenciar la primera avanzada del glorioso evangelio a un pueblo que siempre había sido menospreciado. Es por eso que el informe de que creyeron muchos más por la palabra de él y también la declaración de los mismos samaritanos a la mujer, ya no creemos solamente de tu dicho, como dice la expresión, nos revela la forma tan resuelta en que recibieron la visita personal del Todopoderoso, el Hijo de Dios, en medio de ellos. El Emanuel ya había iniciado una visita personal, la espontánea confesión de ellos. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Demuestra el estado de convencimiento que estaban estos corazones samaritanos, al único que merece entrar para que haga morada en la vida. Es por eso que cuando analizamos la urgencia de Jesús de pasar por Samaria, era que los campos ya estaban blancos para la siega. Y si no recogían las espigas en ese momento, se corría el peligro de que los granos se pudrieran. Es por eso que la primera en recibir el agua viva en aquella legendaria ciudad de Sicar o Siquem fue una mujer cuya vida había sido una terrible odisea, un fracaso. Sin embargo, el mismo momento de su encuentro con Cristo, ella empezó a dar fruto para la gloria de Dios. Dejando su preocupación cotidiana, fue a la ciudad y habló a cuanto pudo acerca de lo que Jesús había hecho en su vida. En aquellos que hayan creído en el mensaje y muchos hayan recibido a Cristo Jesús como el Salvador, nos alienta a poner nuestra vida en las manos de Dios. Tan pronto como tengamos la oportunidad, somos llamados entonces a hacer como hizo nuestro Señor. Id al momento para la proclamación, porque el campo ya estaba blanco para la siega y era el momento de llevar palabra de salvación. Y ahora es importante notar otro aspecto y es que surgen preguntas cuando trabajamos con estos versículos. Por ejemplo, ¿por qué los judíos y samaritanos no se trataban entre sí? Pues obviamente nosotros hemos analizado que ellos, los samaritanos, se habían mezclado con pueblos paganos y los judíos los consideraban una raza totalmente inferior. Ahora, ¿por qué dice la escritura que Jesús le era necesario pasar por Samaria? Cuando dice esta declaración, era que el momento de ser cosechados había llegado. Ahora, ¿qué nos enseña el hecho de que Jesús haya iniciado la conversación hablando del agua? Porque tenemos que aprender a conectar
el mensaje con lo que la persona en la cual estamos relacionándolos conoce y entiende. Ahora, ¿qué es adorar en espíritu y en verdad? Esto significa hacer uso del entendimiento y la razón cuando adoramos a Dios. Y la última pregunta, ¿por qué la mujer que venía por agua dejó su cántaro y fue a la ciudad? Esto nos da a entender que estaba segura de haber encontrado algo sumamente importante que compartiría con la gente de su pueblo. Esperamos que la información de hoy haya sido de bendición e información a su vida para que usted pueda compartirla con los hermanos en su congregación. Bendiciones a todos.